Hola amigos de este canal, cuñados de la historia. Este episodio número 2, el primero fue el piloto, en el que ya vamos a desarrollar algunos de los temas que os prometimos en esa primera entrega. Y hoy tenemos a dos amigos que ya lo son, con los que vamos a debatir. Vamos a poner negro sobre blanco. Me encanta esa frase, negro sobre blanco, es maravillosa. Se la recuerdo a Sánchez Dragó, de las pocas cosas que aprendió con él. Eh, a dos amigos que tenemos aquí que nos van a hacer un poco de guía, porque el canal se llama Cuñados de la Historia y yo soy el primer cuñado, como digo siempre. Yo simplemente abro este espacio para que los que saben puedan ilustrarnos y a todo el mundo poner un poco de claridad sobre algunos asuntos que, sobre todo en redes sociales, han venido estas semanas últimas provocando cierta polémica. Entonces, estamos aquí con Laura Tinajero y con Pablo Molejón. Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy ¿Todo bien? buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy Bueno, a ya gusto, cuando sabéis quieras. que Deseando. el responsable de cualquier cosa que pase es Juanjo, que es el que os ha liado para todo esto, que hoy no comparece aquí, así que cualquier queja hay al señor de Málaga. O sea que todo fenomenal. Y nada, estábamos hablando ahora afuera de micro sobre los temas que vamos a tratar hoy. Entonces, hemos visto que había cierto revuelo en las redes sociales, sobre todo con un par de cosillas que algunos destacados tuiteros o Instagramers y tal han hecho pública durante estos días, ¿no? Uno de ellos es si hubo o no hubo esclavitud indígena en la América colonial. Otro, este me encanta, la presencia africana, la herencia afro en España. Y también terminaremos poniendo un poco en revisión, pues esta especie de nueva vuelta de tuerca a deshacer la leyenda negra, ¿no? Que hay de cierto o de mentira o de bulo en algunas de estas afirmaciones que los nuevos escritores de novela histórica y algunos historiadores pues quieren poner otra vez en el candelero. Pero sobre todo lo que nos interesa es algo que yo creo que hoy vamos a tratar de dejar aquí bien clarito. Me interesa sobre todo que empecemos con el tema de la esclavitud en América. Entonces, la pregunta está muy clara. ¿Hubo esclavos indígenas americanos? ¿Sí o no? Y a partir de ahí desarrollamos qué diferencias hay entre servidumbre, entre encomienda, entre la esclavitud, en fin. ¿Quién quiere empezar con esta historia? Porque Mira, eso es lo que en principio parecía, ¿no? Que no, que en España estaba, o sea, la reina Isabel la Católica abolió la esclavitud y que eso no se dio nunca. Laura, por favor. yo quería empezar por matizar que no solamente los hubo en América, sino que también los hubo en Castilla. Ujú. Ujú. O sea, yo tengo documentos, ¿vale? Entonces, después de morir Isa, la abolicionista, yo le llamo así, porque la pobre no terminó nada, ¿vale? Era, ya diría lo que ahora dirá Pablo, ¿no? Pero es que también hubo indígenas americanos en España como esclavos y también indios de la India, Ujú. de la India portuguesa, que se llamaba. O sea, aquí tuvimos moriscos, canarios, negros, mulatos, gente de todas las razas y colores que os podéis imaginar como esclavos. Entonces, esa tontería, porque es una tontería, la tontería se acaba cuando vas al archivo, el archivo te da una, como yo digo en sevillano, una aguantada con la mano abierta, ¿vale? Porque claro, te das cuenta que todo lo que te han contado no es cierto. Ahí están los documentos. Entonces, matizo y digo en América y en Castilla y le doy paso a Pablo, que es el que sabe el tema. Yo, a ver, ya antes de nada, yo no soy, estoy lejos todavía, como ya os dije antes, fuera de cámara, estoy lejos bastante, ¿no? de ser experto en nada y menos aún en esta cuestión, porque al final yo sobre todo me centro en esclavitud en el mundo ibérico peninsular, sí, en la península ibérica, y sobre todo en la Corona de Aragón, donde la presencia de esclavos indígenas pues, fue mínima, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el caso de Barcelona tenemos documentados tres, ¿no? Yo, que de momento estoy empezando a hacer un vaciado de protocolos notariales para el siglo XVI, me he encontrado dos. Iván Armenteros, para su periodo de estudios, he encontrado uno. Es decir, hay muy poca huella de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, hubo esclavitud indígena rotundamente, ¿no? Y negarlo es vivir de espaldas
a una historiografía que lleva trabajando el tema 70 años. Quiero decir, ¿no? Desde la aparición del mítico libro de Antonio Domínguez Ortiz sobre la esclavitud en la España moderna, desde ahí se ha desarrollado una amplísima historiografía sobre la historia de la esclavitud que ha tenido en cuenta la esclavitud indígena, tanto en la península ibérica como, por supuesto, en la América colonial, ¿no? Evidentemente, en la península ibérica los indígenas no fueron los que más atención recibieron, porque también fueron minoritarios en el contingente esclavo que habitó la península, pero recibieron atención. Es decir, el archivo te da una hostia con la mano abierta, efectivamente, pero ya no solamente el archivo, es que la historiografía en sí ya lo ha trabajado, y no es una cosa que esté desconocida, porque esto supongo que entraremos ya después cuando hablemos del tema de la historia negra, ¿no? Cuando se habla de historias silenciadas, historias desconocidas o tal, yo, antes que hablar de una historia silenciada, hablaré de una historiografía ignorada. Es decir, que hay una historiografía, hay un trabajo hecho por parte de los historiadores que lleva estando ahí desde más de hace 70 años. Que se ignore eso, pues ya no es problema nuestro, ¿no? Como historiadores. O sea, pero sí, hubo rotundamente esclavitud indígena, legal e ilegal. Porque claro, cuando se habla, o los pocos miembros de la secta rosa legendaria dicen que hubo esclavitud indígena, se envalentonan a la hora de reconocer que efectivamente hubo esclavitud indígena, la pintan como una especie de vacío legal o de, bueno, algo que fue ilegal, que fue off the record. No es verdad. Es decir, la esclavitud indígena la hubo legal y la hubo ilegal desde el siglo XVI, bueno, siglo XV, hasta el siglo XIX. Es decir, tenemos constancia, esto, bueno, lo ha señalado mucho, si nos quedamos en el ámbito de Twitter, por ejemplo, que es donde está este debate realmente. Lo ha señalado mucho José Luis Belmonte, profesor titular de Historia de América en la Universidad de Sevilla. Tenemos constancia en el siglo XIX en el Caribe de esclavos caribes esclavizados, valga la redundancia, ¿no? Es decir, ya mucho después de la abolición formal, incluso del tráfico de esclavos, ¿no? Pero bueno, hay este mito por algún motivo que está muy presente sobre todo en las redes sociales, pero que por desgracia no se queda ahí. Yo esto lo he señalado varias veces. Si este mito de que Isabel la Católica abolió la esclavitud se hubiera quedado en Twitter, a mí me daba igual, porque, o sea, ya ves, ¿no? La cosa es que este bulo se difunde año tras año en medios de comunicación especialmente relevantes, incluso en páginas web, por ejemplo, la página web del Ministerio o sea, perdón, del Museo del Ejército, gestionada directamente por el gobierno de España, tiene una entrada dedicada a esta supuesta abolición de la esclavitud por parte de Isabel la Católica. Es decir, esto tiene trascendencia en medios de comunicación y en general este mito se enmarca en un discurso rosa legendario, en un discurso sobre el pasado colonial español, negacionista, mejor dicho, del pasado colonial español, que tiene una amplísima difusión en entrevistas en medios de comunicación, en podcast, en canales de YouTube, ¿no? Yo, por ejemplo, para una conferencia que vi en Sevilla hace poco sobre este tema, o sea, me encontraba con entrevistas a Fernando Paz o a Marcelo Gullo o a Javier Esparza, y gente que difunde todo este tipo de cuestiones con 200, 300.000 visualizaciones cada uno de esos vídeos, ¿no? Son discursos que se difunden mucho y que tienen mucha trascendencia fuera y más allá de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis que entremos en detalle en el marco normativo de la esclavitud Sí, yo indígena, luego ya te hay iba a aula de preguntar, ejemplos y claro, tal. te iba a preguntar, os iba a preguntar a los dos, para un lego en la materia como yo, claro, yo accedo a este tipo de información, a estos contenidos en Internet, en Twitter, en YouTube y tal, y claro, veo un montón de gente que en principio parece respetable, parece respetable, eh, escritores de novela histórica, historiadores, comunicadores, creadores de contenido, en los que ellos afirman, sin lugar a dudas, que hay un documento en el que Isabel la Católica prohíbe la esclavitud y considera a los indígenas americanos, a los indios, tan españoles, tan castellanos, tan súbditos en definitiva, ¿no? Bueno, españoles no, porque todavía no ese concepto, esto será motivo de otro debate también, Bueno, ¿no? ya. Pero que los considera tan súbditos como un señor de Burgos. Ujú. Decidme qué hay de cierto en esto, si eso fue así, si no fue, porque muy bien lo que tú has apuntado, Pablo, en el que parece que hay gente que dice, bueno, sí, hubo esclavitud, pero fue a espaldas de los reyes católicos de Isabel, porque ella si se hubiera enterado, ay, si se hubiera enterado, Ya. ¿sabes? Les hubiera dado pal pelo, ¿no? Eso es un poco así, con palabras gruesas, lo que Sí, viene a lo que decir, vienen pero diciendo, ¿no? qué hay de cierto en todo eso? Bueno, vamos a ver, el documento que siempre se conmemora todos los años es una supuesta real provisión o real cédula o como lo quieran llamar en cada tweet, porque cada tweet lo llama de manera diferente y cada post en redes sociales y en medios de comunicación lo llaman de manera diferente.
una real cédula de reprovisión de 20 de junio de 1500 en la que supuestamente Isabel la Católica abole la esclavitud indígena, prohíbe la esclavitud indígena y pasa a considerar a los indígenas vasallos, libres, súbditos de pleno derecho de la corona. Esto no es cierto. Es decir, no es así, no es lo que pone el documento, ¿no? O sea, y aparte de que cada cual lo exagera más. Hay una cosa que esto ya, a modo de inciso lo digo, ¿no? Cada vez que se conmemora esto, hay que especificar que es esclavitud indígena, porque a priori lo que te dicen es abolir la esclavitud, en general, y si cuela, cuela, y si no, pues no. Pero nunca ninguno de ellos especifica al principio de todo que está hablando de esclavitud indígena. Hablan de esclavitud y luego si se ven obligados a matizarlo, matizan. Entonces eso es lo primero. Y luego, que no es cierto ni que en ese documento se abole la esclavitud indígena, ni la esclavitud en general, ni que se les haga vasallos libres de la corona. Eso no se dice en ningún momento en ese documento. El documento de 20 de junio de 1500, al que esta gente hace referencia siempre, es una orden emitida por Isabel la Católica en la que se ordena poner en libertad a los indios traídos por Cristóbal Colón tras su primer viaje. O no sé si será su primer viaje, pero tras alguno de sus viajes, ¿no? Él trae consigo una serie de indígenas esclavizados y los manda a poner en libertad. ¿Por qué? Porque no se ha podido asegurar que esos indígenas hubiesen sido capturados en guerra justa, en buena guerra, que al final es la única caída válida en esclavitud junto con nacer de madre esclava. Ser hijo de madre esclava y ser capturado en guerra justa son los dos únicos motivos válidos para caer en esclavitud en la edad moderna. Entonces, cuando se dice que Isabel la Católica, con esta provisión, con esta cédula, con lo que sea, está haciendo algo nuevo y está siendo una visionaria, no es cierto. Se está remitiendo a cumplir la ley. Que hablar de la ley en la edad moderna también es otro melón y también es otra cuestión pues muy compleja, ¿no? Pero por decirlo con palabras finas, o sea, con palabras llanas, digamos. Se está limitando a cumplir la ley. Es decir, y no es una cosa que no se hubiera hecho nunca. Ya en el Reino de Valencia, ya en Barcelona, en Cataluña, los esclavos que llegaban al puerto eran obligados a ser entrevistados por el baile general, que era el juez, para ver si habían sido capturados en guerra justa. ¿No? Y de hecho conservamos los registros de esas entrevistas para el caso del Reino de Valencia, ¿no? Y eran entrevistados y eran preguntados por las circunstancias de su captura y ahí se determinaba si habían sido de buena guerra o no y por tanto si era legal su esclavización o no. Esto ya de comprobar si habían sido capturados en guerra justa ya se hacía antes. No es una cosa que se haga nueva ahora, ¿no? Y Isabel la Católica con lo que se está limitando es a cumplir con la ley. Entonces, como no se ha podido asegurar que los esclavos hubieran sido capturados en guerra justa, a priori los manda a liberar. Pero esa normativa afecta únicamente a los esclavos traídos por Cristóbal Colón. Sí que es cierto que con la excusa de esta normativa, con la excusa de esta norma, muchos otros esclavos indios pleitean y acaban consiguiendo la libertad. Esto lo explica Esteban Miracaballos, por ejemplo, en un libro reciente que tiene de descubrimiento de Europa. Es decir, que esta normativa luego llega a oídos de más gente y sirve para que otros esclavos pleiteen, los esclavos indígenas, pleiteen y se liberen. Ok, pero inicialmente hace referencia exclusivamente a esos esclavos indígenas traídos por Colón. Y no hace referencia, insisto, a nada nuevo, ni a nada revolucionario, ni a nada visionario. Se está limitando a seguir con la tradición legal que venía desde la Baja Edad Media. Eso es lo que te Si iba a nos decir, ponemos que más finos, desde partidas. esto es algo que venía de muchos años atrás, Sí, una sí, sí, norma sí. que estaba establecida así, que después, bueno, se cumpliría o no, eso no lo sabemos, pero que había una ley que decía que si era en guerra justa, si era hecho prisionero en una batalla, entiendo que es lo que quiere decir, pues se le podía esclavizar, ¿no? O Sí, bueno, nacer. perdón, no en cualquier batalla, no en cualquier guerra. Guerra justa lo entendemos por una guerra, una lucha contra un infiel. Contra un infiel, eso sí es lo que quiere decir. Léase, claro, porque aquí entramos en más debate, quién es infiel y quién no. Claro, Y claro, a claro. priori pensamos en infieles al cristianismo, es decir, personas de Ujú, otra religión, ya, fundamentalmente musulmanes o ese tipo de herejías, ¿no? Digamos. ujú, Eso es lo que se considera guerra justa. ¿Qué pasa? Que luego el concepto de guerra justa claro. se moldea en Como función el de lo que chicle, interese, claro. ¿no? Es decir, o sea, y de otros grupos indígenas que no estaban siendo capaces la corona de pacificarlos, como decían ellos, pues por mucho que ya hubieran sido convertidos al cristianismo en lo formal, pues se les reducía a esclavitud aludiendo a la guerra justa. Lo mismo pasó con los moriscos en Granada, ¿no? Los moriscos ya eran cristianos bautizados y sin embargo se les redujo a esclavitud con el argumento de la guerra justa, ¿no? De Claro. hecho, lo que tenemos es a muchísimos esclavos, bueno, muchísimos, tenemos evidencia de muchos esclavos relacionándose con esos conceptos de guerra justa y de buena guerra y apelando a ellos en los juicios por su libertad. Esto lo ha estudiado, por ejemplo, Chloe Ayrton, que tiene un artículo publicado sobre cómo los esclavos entendían la guerra justa. ¿Qué se entiende por guerra justa? Y cómo ellos mismos lo entendían y cómo ellos utilizaban ese concepto de guerra justa para justificar que ellos no eran
esclavos legalmente, ¿no? Claro, lo que tú has Es dicho, una cosa pleitear. compleja al Claro, final. claro. Laura, y además yo creo que tú has encontrado documentos que avalan lo que nos acaba de decir Pablo, ¿no? Sí, por supuesto, es muy gracioso. Yo lo voy a contar así como muy gracioso, no es gracioso, pero bueno. Como dice Pablo, los moriscos también se organizaron, por ejemplo, en Triana, en Sevilla, eran muy de rescatar gente, ¿no? Decían, bueno, ha caído en esclavitud esta persona y ellos juntaban el dinerito para pagar el rescate, ¿no? Tengo el caso de una niña que pleitea contra su dueña porque es morisca y es menor de edad. Entonces había una provisión real de los reyes católicos que estaba prohibido hacer esclavos a los niños moriscos. Y ella intenta, pero finalmente no lo consigue porque la dueña le dice, oye, mira, esto nos va a salir muy caro. Porque tenían que ir a costas ambas, ¿no? Esto nos va a salir muy caro y es mejor, yo te doy la libertad, pero tú te vas a quedar sirviéndome Ya. no sé cuántos años y además no vas a poder salir de casa. O sea, le daban la ahorraría, la carta de libertad, pero realmente era una libertad, como decimos, un caramelo envenenado, ¿no? Ujú. Eso también pasaba, por ejemplo, con los indios, ¿no? De América. Tengo, por ejemplo, a una india de la isla de la Española, y dice en el documento, como sabe Pablo, en los contratos de compra-venta, ¿no? Vendida y comprada en Sevilla, de buena guerra y no de paz. Y dice tú, bueno, y que esta muchacha con 18 años, qué guerra ni qué historia, ¿qué me Ya. estás contando? O niños nacidos en Sevilla. De hecho, tengo también un esclavo nacido en Andalucía, lo ponía Andalucía. Y de buena guerra y no de paz. Y dice tú, bueno, Andalucía entonces se consideraba, sino que Pablo me corrija, lo que no era Reino de Granada, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que era Andalucía occidental. O sea, ¿qué guerra había en Sevilla? ¿Por qué se capturó a ese chico, ¿no? En este caso era un negro. Entonces, claro, la ley lo aguanta todo también. Hubiera ley o no hubiera. Entonces, después la gente hacía y deshacía. Pero claro, yo lo que digo siempre, ¿cómo iba a ser algo ilegal si la gente iba al notario público a registrar el contrato? Claro. El notario público lo ponen los reyes, no es decir, yo me hago notario público, venga, vamos, no. Ya. Un notario tiene una responsabilidad, él no podía dar fe de documentos, por ejemplo, de cosas que fueran ilegales. De hecho, con los préstamos tienen muchísimo cuidado y con las hipotecas. O sea, vamos a ver, si un notario se cuidaba mucho de poner según qué cosas en los documentos y los clientes no, alegremente si hacían contratos de compra-venta, entonces no era tan ilegal, ¿no? Claro, o sea, lógicamente, si la institución, si el Estado, por decirlo de alguna manera, Exactamente. avalaba ese contrato de compraventa, era algo conocido por todo el mundo y una práctica Evidente. más o menos frecuente, es lógico, o sea, que se cae Además, por su propio claro. peso eso de que lo hacían a espaldas de Sí. doña Isabel, que era No, no, no. buenísima Además, y fíjate, que quería a todo el mundo por igual. tengo a dos súper amigas de Isabel la Católica, como son Catalina de Rivera y María Cerezo, la esposa de Américo Vespucio. Catalina de Rivera, yo nunca he visto a nadie con tantos esclavos como esa señora. Eran todos moriscos, ¿vale? Todos. Ponía mis esclavos y esclavas, así viene en el testamento, ¿eh? Que por cierto encontré la primera copia que hay, la encontré en el archivo, hay muchas copias después, ¿no? De esa. Y después María Cerezo tiene un pleito porque le matan a una esclavita con 2 añitos. Fíjate. Estamos hablando de la mujer de Américo Vespucio. O sea, no estamos hablando de una cualquiera. 2 amigas de Isabel la Católica. Y aparte, bueno, tenemos obispos, tenemos monjas, monjes, sacerdotes. En el negocio de la esclavitud participaba todo el mundo, igual que en el negocio de la prostitución legal. Y Legal. ya lo dejo para otro No, día. Eso lo es que dejamos para otro eso día. iba a decir, ¿no? Que evidentemente, es decir, en la Claro. cuestión que cuando se habla de no, es que era una cosa ilegal, sí, No, no, no. también, es También, decir, claro. También la y más habría, aún, claro. y más aún cuando estamos hablando de esclavitud indígena, que sí que es verdad que se intentó regular por parte de la corona, ¿no? Y cuanto más se intentó regular, más actividad ilegal hubo, ¿no? Es decir, Claro. estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de cifras y de números que tenemos que poner en un contexto en el que no sabemos el volumen real, porque toda la actividad ilegal que hubo no la podemos cuantificar y Claro, ni siquiera la tampoco podemos sabemos. estimar. Es que ni siquiera la podemos estimar. Entonces nosotros podemos hacer pues un cálculo, pues eso, de los números que nos constan, pero tenemos que ponerlo siempre en contexto con que esto se enmarca en un contexto en el que también había prácticas ilegales y que no se limita a esta cuestión de Isabel la Católica en 1500, es decir, que va más allá y que la propia corona otorga licencias a las poblaciones y a determinados lugares de la América colonial española para esclavizar a pueblos indígenas enteros. Y no lo estamos limitándonos, insisto, a principios del siglo XVI, es que estamos hablando de ordenanzas
que datan de principios del siglo XVII. O sea, y cuyos efectos, eso, perviven hasta el siglo XIX, ¿no? Es decir, o sea, porque siempre está este mito, ¿no? O sea, incluso dentro de la historiografía, de que, vale, bueno, al principio había mucho debate y mucho tal, y seguía habiendo, pero ya a partir de 1542 ya nada. También es mentira. Es decir, a partir de 1542, hasta un mínimo de 15 poblaciones indígenas, perdón, fueron esclavizadas legalmente en la península ibérica. O sea, perdón, hostia, me En equivoqué. América. En América colonial. Hasta 15 poblaciones a partir de 1542. A partir de 1542 en el siglo XVIII. Es decir, la corona otorgó licencias a diestro y siniestro para esclavizar y reesclavizar y desesclavizar en función de lo que le convenía. Es decir, estamos hablando de una esclavitud que perduró legalmente también con autorización expresa de la corona, en función de cada caso. ¿No? O sea, estamos hablando, es que tengo aquí anotados ejemplos, ¿no? Porque esto ha trabajado mucho en Valdeusen. Por ejemplo, a los caribes se les permitió esclavizar un montón de veces. A partir de 1500, o sea, por ejemplo, ya en 1503 incluso, ¿no? Porque se habla de que Isabel la Católica abolió la esclavitud en el año 1500, en el año 1503, ella misma firmó un decreto en el que permitía la esclavización de indios caribes acusándoles de canibalismo, ¿no? Pero es que también pasó en 1547, en 1557, en 1558, en 1564, en 1569 y en 1608. Hasta 6 veces se permitió esclavizar a indios caribes y fueron ordenanzas que duraron hasta el siglo XIX, porque tenemos constancia de indios caribes esclavizados en el siglo XIX. Y caribes, claro, los indios caribes habitaban en muchísimas regiones y en varias islas del Caribe, ¿no? Entonces, cada una de estas ordenanzas afectaba a nuevas poblaciones de Claro. indios caribes. Se les esclavizó siempre y siempre legalmente. A los chichimecas, a los pijao, un montón de veces, a los mapuche, a los puzla, a los chihuarano, a los walíes, a un montón de ellos. Es decir, a todos ellos se les permitió la corona que se les esclavizase, ¿no? Por motivos muy diversos, porque no se dejaban pacificar, porque no se dejaban convertir, porque se estaban convirtiendo al Islam y eran musulmanes. A veces encontramos, ¿no?, justificaciones o peticiones al Consejo de Indias en el que se decía, bueno, pues que estos indios se están convirtiendo a la fe de Mahoma y a la ley de Mahoma. Algo pues bastante improbable, ¿no? Pero como era una causa que en la península se utilizaba para justificar la esclavitud de estos grupos, pues Y ya la gente está. aprendía de esto y utilizaba esa excusa para poder esclavizar a gente. Y la corona, pues lo permitía. En Claro, muchas aquí hay varias cosas que vamos a ir ahora intentando puntualizar una a una que corren en las redes sociales. La primera, ya lo hemos dicho, o sea, evidentemente ese documento no es tal como lo cuentan estos escritores de novela histórica. Esparza, me encanta, qué maravilla de hombre, ¿sabes? Que tengo unos ídolos ahí en el lago tenebroso que me parecen, como digo, cinematográficamente muy interesantes, ¿no? Qué personaje, ¿eh? Sí, Bueno, sí. claro, claro. Entonces, esto ya decís que evidentemente no es así y se puede comprobar. Bien, Sí. después hay otra serie de puntos que ellos también esgrimen como parte de esa oleada civilizadora que llevó a España a América. Uno de ellos es que los indios eran, como hemos dicho antes, súbditos y tenían los mismos derechos. Tanto es así que algunos de ellos, de los líderes de algunos pueblos indígenas, lograron títulos nobiliarios que perviven hasta nuestros días. Poner el ejemplo de descendientes de Moctezuma que tienen raigambre ahora aquí en España. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué derechos realmente tenían los indios? Llamémoslos indios por simplificar. ¿Se podían comparar los derechos con cualquier otro habitante de Castilla? Los que no eran esclavos, vamos, los que ya queda claro que no eran esclavos. ¿Cómo estaba ese tema? ¿Qué diferencia? ¿Cómo eran también esa relación que tenían con los encomenderos? Exactamente, ¿eso era esclavitud o era parecido o cómo lo definiríais? Laura, si quieres darle. Venga, yo me voy a lanzar. Hmm. Tengo que decir que mi tema son las religiosas laicas en Sevilla, ¿vale? Vale, vale, Partiendo de vale. la base, yo no soy experta en esclavitud en América, pero mi profe fue Juan Marchena, Ujú, que Dios lo tenga en su gloria porque fue maravilloso, y uno de sus discípulos, el profesor Belmonte, que también me dio clase en la Universidad Pablo Olavide, aparte de, bueno, de Rocío Delive, fue mi compañera, bueno, en fin. Claro, yo voy a hablar lo que decía mi profesor, ¿no? ujú. ¿Qué nos decía? Pues que claro, que al final eran distintos perros, o sea, mismo perro con distintos collares, ¿no?
Estaba el repartimiento de indios por un lado, que eso me hace mucha gracia, por ejemplo, en las cartas de Ote. Enrique Ote fue un historiador del siglo XX, que él rescató cartas del archivo de India entre particulares, de gente que se iba a América, ¿no? Y escribía a su familia en Sevilla o en otras partes de España. Y contaba, no, es que me han dado unas tierras y unos indios. O sea, como el que le dan no como cuando mi abuelo se iba a ir a Australia, que menos mal que no se fue, sino yo no estoy aquí. Y claro, le dieron el terreno, la furgoneta y un rifle, ¿vale? Pues entonces si se iba la gente allí, o sea, allí les repartían, pues a ti te toca tantos indios. Hombre, aquí se le llamaba esclavitud y allí repartimiento, pero dime tú cuáles son las diferencias, ¿no? Habría Claro. sí, algunos dicen que, bueno, algunos recibían un sueldo, había otros que no, después la encomienda pues era otra historia, ¿no? Entonces, intentaron evidentemente cambiarle los nombres para hacerlos no esclavos, ¿vale? Pero claro, siempre como dice Pablo, yo tengo, por ejemplo, un documento que se habla de las malas costumbres de los indios en Cuba. Y lo encontré, ¿no? Yo, que no es mi tema, pero yo como lo leo todo, yo lo voy acumulando todo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la situación? Pues como pasaría aquí con los esclavos libres. Un esclavo libre, por ejemplo, en Sevilla podía hacer absolutamente casi todo, igual que si fuera un castellano. Entonces, entiendo que habría como todo, ¿no? Habría gente que tenía más libertad porque tenía más recursos económicos, porque se había emparentado, casado X con alguien de poder, y o era el hijo de un cacique local, y entonces, claro, los españoles, lógico y normal, intentaban mantener ese tipo de relaciones, ¿no? Con los que mandaban allí, eso es de lógica, si no estarían muertos, que tienes que tener cierta relación con los que hay allí. Pero también veo en otros documentos, que eso es otro tema, cómo trataban esos héroes nacionales a las indias, ¿vale? Que eso ya para otro tema. Otro día hablamos de Hernán Cortés, si queréis, y de las denuncias que recibieron en el Consejo de Indias, de lo que hacía ese hombre no solamente con las castellanas, sino también con las indias. Entonces, claro, yo lo comparo con lo que es el mundo, no debería de compararlo, ya lo sé, pero con lo que es el mundo hispánico, en España, no, perdón, no América. Y si, por ejemplo, yo tengo muchos libertos haciendo absolutamente todo, ¿no? Pues entiendo que en el mundo americano pues sería prácticamente parecido, porque al fin y al cabo se replicaban los sistemas en religiosidad laica, se replican en América, entonces entiendo que más o menos sería igual. Y si no, pues que me corrija Pablo, que es el que sabe. No, bueno, o sea, o sea, a ver, yo insisto en que la cuestión de lo indígena no es mi especialidad. O sea, yo trabajo península ibérica sobre todo y la cuestión indígena no la trabajo, ¿no? O sea, a ver, al hablar de la encomienda y al hablar de la mita y ese tipo de formas, el repartimiento, ese tipo de formas de trabajo forzado, tenemos que subrayar eso, que son formas de trabajo forzado. Y estamos Exactamente. hablando de una época en la que las fronteras entre categorías laborales no estaban tan definidas como lo están hoy, por ejemplo, ¿no? El capitalismo define muy bien las fronteras entre diferentes categorías laborales. En el pasado no era así. Estamos hablando de una época en la que la esclavitud convive con un montón de formas diferentes de trabajo libre, trabajo dependiente y trabajo esclavo, ¿no? A la redundancia. Entonces, de hecho, bueno, la historiografía alemana, por ejemplo, ha acuñado el término de la dependencia asimétrica, ¿no? Y ellos lo que hacen son estudios de esclavitud y dependencia, dependency studies. Es decir, no limitan el foco exclusivamente a la esclavitud, porque son conscientes que esa esclavitud se enmarca, como digo, en una maraña enorme de formas más coercitivas, menos coercitivas, más forzadas, menos forzadas, más dependientes, menos dependientes de trabajo. Entonces, yo no soy especialista, insisto, en esto, pero creo que a la hora de hablar de la encomienda, y si es esclavitud o no, yo creo que es un debate que tampoco merece la pena tener, en el sentido de que, bueno, o sea, son categorías jurídicas diferentes, eso es así, es evidente. Que en la práctica sea más o menos parecido, pues sí, sería más o menos parecido en función también del territorio, en función también del número de indígenas que hubiesen cada encomienda, dependería de un montón de cosas. Entonces, ¿es esclavitud o no es esclavitud? Hombre, jurídicamente no, en la práctica se podría parecer más o menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente con decir que es otra forma más de trabajo forzado, de trabajo dependiente, como era muy habitual en la edad moderna, yo creo que llegaría, yo creo que es donde nos tendríamos que situar a nivel de debate, ¿no? O sea, luego en el resto de la cuestión de los derechos de los indios, insisto, también es que no es mi especialidad, es decir, lo mismo, ¿no? Jurídicamente, sí, jurídicamente un indio libre tenía los mismos derechos sobre el papel y sobre las ordenanzas principales que el resto de gente. ¿Qué pasa? Que por una parte está la práctica. La práctica es muy tozuda
y no siempre pasa esto, ¿no? Y precisamente por eso, o sea, tenemos un montón de indígenas pleiteando ante diferentes consejos, diferentes administraciones por sus derechos para adquirir libertad o para que se les reconozca X derecho o X licencia o lo que fuese, porque en la práctica no se está concediendo. Y luego que tenemos exenciones y normativas que no les aplican a ellos o que les aplican a ellos en sentido negativo. Por ejemplo, yo esto con los indígenas no lo tengo fresco, pero sí que lo sé para el caso de los negros, ¿no? Por ejemplo, los negros libertos, los negros libres, es decir, o bien esclavos negros liberados o bien negros que habían nacido libres, tenían teóricamente los mismos derechos que el resto de población libre. Pero sin embargo, ciertas ordenanzas, por ejemplo, a nivel de participación gremial, de participación en cofradías, de participación en ciertas esferas del espacio público, les excluían a ellos. Decían, los negros aquí no. O esta ordenanza es específicamente para negros. O los negros no pueden jugar a X. O los negros no pueden cobrar X. Habla de negros, no habla de esclavos. Habla de negros. Es decir, por mucho que jurídicamente y sobre, digamos, lo principal, sí tuviesen los mismos derechos, luego, insisto, la práctica era tozuda y que luego que había exenciones que a ellos les afectaban negativamente. Entonces, para el caso de los indígenas, pues era un poco lo mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo diría. Yo Insisto, quería, si se especializa en el tema, ¿eh? Dime, yo Laura. quería, ahora me has recordado lo de las cofradías, ¿no? Eso también es un tema que yo trabajo de las mujeres en las cofradías. Mm. Y bueno, ya lo he dejado porque es un tema un poquito espinoso en Sevilla, muy espinoso. Yeah. Entonces existían las cofradías étnicas, ¿no? Que se catalogan hoy día así, donde eran o de negros, por ejemplo, o de indígenas. En América también las había, mulatos, tal. Y de hecho, en las reglas de las cofradías no étnicas se dice claramente, no, ni moriscos, ni negros, ni mulatos, ni nada, ¿no? Se tiene que ser primero cristianos viejos, en fin, tampoco se excluye también a los cristianos nuevos. Entonces, claro, la práctica es que es muy diversa. Es como hoy día, imagínate que nos vamos 200 años más adelante y un historiador pretende que describir nuestra realidad acorde a la Constitución. Que todo el mundo tiene derecho a un trabajo, que tenemos todo el mundo derecho a una vivienda digna, que... Ah, no, pues entonces en el 2025 la gente... Ya. No es así, o sea, es que por eso hacemos trabajo de archivo. Claro. Porque la realidad no tiene muchas veces nada que ver con lo, o sea, perdón, sí, la realidad no tiene nada que ver con lo que hay escrito, incluso entre investigadores, ¿no? Porque para eso se hace el debate historiográfico y para eso estamos todavía trabajando, ¿no? Si no, ya se hubiera acabado la historia, ya el estudio No, está histórico no claro. tendría sentido. Está claro. Entonces, claro, diferencias, claro que habría, porque de hecho Pablo lo ha apoyado en el tema de las cofradías, de los trabajos, bueno, de lo que son oficios, perdón, títulos de, por ejemplo, para ser un 24, que era un cargo, ¿no? O ser un notario público. O sea, había muchísima letra pequeña que hacía que esas personas no tuvieran los No mismos pudieran. derechos. Claro. Y esto me viene fenomenal para engancharlo con el siguiente tema que ha sido también objeto de discusión en las redes sociales. Y es que hay un personaje, líder de un partido político, que también es historiador, Roberto Vaquero, que el otro día, apoyándose en un tuit de un estudio genético, pues venía a decir prácticamente que la mayoría de los españoles éramos prácticamente nórdicos. O sea, Sí. que no se ha visto, no había habido mezcla Mira, no nos racial ve, no en nos ve. claro. O sea, en fin, bueno, Roberto, otro personaje también Sí, fascinante. claro. En fin, yo os he dicho antes, yo que hice un documental sobre el FRAP, pues a dónde ha ido a parar. Eh, a lo que voy, claro, venía a decir un poco pues que la negritud, entendedme bien, ¿no? Estamos siempre hablando con palabras de trazo grueso. La negritud, la multirracialidad, si podría llamarse así en España, pues que prácticamente desapareció y que vinieron una horda de conquistadores rubios y estupendos que hizo que eso desapareciera, ¿no? Pero creo, Laura, que tú tienes documentos y de todo, en el que evidentemente esto no es Hombre, así. en Sevilla tenemos la Hermandad de los Negritos. Claro, Jueves Santo, maravillosa. Todo el mundo que venga a Sevilla, por favor, tiene que ver ese Cristo de la Fundación y la Virgen de los Ángeles, que eso es una maravilla. O sea, esa hermandad sigue hoy día. Es verdad que a partir del siglo XIX se le abre se abre la hermandad a los blancos. Hasta el siglo XIX había negros y mulatos. Y también negras, que había una cofradía dentro de mujeres, una congregación que se llamaba del Rosario. Entonces, sí que en Sevilla tenemos la hermandad de los negritos, y no solamente en Sevilla, hay más sitios donde hay hermandades de negros. O sea, el legado negro, dime tú, claro. todavía seguimos, y además es de las hermandades más antiguas de la ciudad.
O sea, se está datando del siglo XIV, aunque hay una peleita entre Veracruz. Bueno, yo ya no me voy a meter en ese jardín. Pero digamos que en Sevilla lo tenemos clarísimo. Pues todavía hay gente en Sevilla que lo niega. Ya, ya, ¿No? ya. Cuando tenemos barrios que se sabe, por ejemplo, digo Sevilla porque es lo que investigo, ¿vale? Que se mezclaban los negros con los moriscos y los gitanos. Vivían todos juntos porque la gente pobre terminaba viviendo juntas Claro. en los mismos barrios, en las mismas casas de vecinos. Al final, por fuerza, se tenían que juntar unos con otros. Ahí tenemos los apelativos, como se llamaban a los negros, ¿no? Diferentes apelativos que han quedado en nuestros apellidos. Ahora ya que cada uno se haga un ADN, a ver qué sale. Claro, claro, claro. Sí, 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 ¿no? Pero Es que es esto, absurdo. O claro, esto sea, No, de los y análisis de aparte que, ADN también habrá que saber interpretarlos y también, ¿no? No siguen, se yo puede digo una deducir. cosa, claro, si todavía están los gitanos, y sabemos que hay gitanos, ¿no? Y siguen Mm. desde el siglo XV. Entonces, moriscos y negros desaparecieron, vino un ovni y los Claro, abdujo a todos, ¿o qué? Vamos a ver. no, y que aparte que el debate realmente inicial en ese sentido era si España había tenido o no historia negra, que no tiene nada que ver con No decir tiene si nada que la ver, claro. eso población es, era o no negra. Es decir, eso o es. sea, historia negra hace referencia a una historia de España relacionada con personas de África y con África subsahariana, en cualquier caso, que luego habría que debatir también, porque, por ejemplo, en Lo la que Edad era negro. Moderna, lo que Sí, era sí. negro y lo que no era negro está por ver también, ¿no? O sea, Ujú. no siempre estaba muy claro, porque yo, por ejemplo, me tengo encontrado en la documentación notarial de Barcelona esclavos que venían del norte de África que eran descritos como negros, ¿no? Entonces, cuando teóricamente los negros pues eran subsaharianos, ¿no? Comentabas de las cofradías, Laura. O sea, en nuestro caso no hay, en el caso de Barcelona no hay debate. Es decir, la primera cofradía cristiana que se funda en Barcelona es una cofradía de esclavos y libertos negros. O sea, la primera cofradía cristiana que se funda en Igual que en Barcelona es una Sevilla. cofradía de negros. Igual O que en sea, Sevilla. y ahí no hay debate. Es decir, Claro. claro, ¿qué pasa? Que yo creo aquí jugamos en un terreno delicado, ¿no? Porque al final yo creo que la cuestión de la historia negra es una cosa muy instrumentalizada y muy mal interpretada por todos los bandos y por todos los lados, digamos, ¿no? Entonces, y que yo creo que parte de importar a España debates que no son de aquí, es decir, son debates pues del mundo anglosajón, ¿no? De la cuestión del blackness, de la negritud, Ujú. tan asociada siempre con la esclavitud, ¿no? Y esta cuestión anglosajona de asociar negritud con esclavitud, eso en el mundo anglosajón puede funcionar, y en Estados Unidos puede funcionar, porque efectivamente en Estados Unidos la población que es negra es porque o era esclava o desciende Claro, de esclavo, o lo que sea. Vale, en eso en España no es así. En España la relación de España con lo negro va mucho más allá de la esclavitud y hay una máxima que no se nos puede olvidar. Ni todos los esclavos eran negros, ni todos los negros eran esclavos. Es decir, había esclavos que, como ya lo hemos dicho antes, ¿no? Esclavos indígenas, esclavos mulatos, esclavos pardos, esclavos moriscos, esclavos moros, esclavos berberiscos, esclavos de todo tipo, al margen de descritos puramente como negros. Y luego también que había mucha población negra que no era esclava y no estaba íntimamente tampoco relacionada con la esclavitud, porque sí que es verdad que vale, si tú no eres un esclavo negro, pero eres un liberto negro, no eres esclavo, pero estás relacionado con la esclavitud. Y si tú eres negro nacido libre, pero eres nacido con un liberto negro, quieras que no estás relacionado con la esclavitud, porque tus padres han llegado aquí como esclavos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que al margen de esto había gente negra que no tenía nada que ver con la esclavitud y que era gente negra, simplemente, libre, que se tenía que relacionar igualmente con las ideas de la esclavitud y la libertad igualmente. Y esto lo explica maravillosamente Chloe Ayrton en su libro, ¿no? O sea, que la población negra en España pues sí que estaba sujeta a una serie de estereotipos que los asociaban más o menos a la esclavitud y por tanto toda persona negra o casi todas las personas negras, independientemente de que estuvieran o no relacionadas con la esclavitud, tuvieron que relacionarse con ella para justificar ante X personas que no eran esclavas, para justificar ante claro. X personas que ellas podían viajar a Indias porque ellas no habían sido esclavas nunca, es decir, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, claro, es complicado porque muchas veces se quiere centrar el debate exclusivamente en lo negro y se nos olvida que la historia de la diversidad étnica y religiosa en España fue mucho más allá de lo Claro. negro y se plantea el debate como un debate en torno al racismo y todavía no está claro la relación, en el caso ibérico, de la esclavitud con el racismo en un sentido tan estricto como, por ejemplo, lo plantean en el mundo anglosajón, ¿no? Y aquí es meternos en un debate que todavía ni siquiera está Sí, cerrado pero entre vamos, los estoy historiadores, totalmente ¿no? de O sea, acuerdo. es que ni siquiera está cerrado entre los historiadores profesionales esto, ¿no? Es decir, porque sí que, por ejemplo, o sea, hay una continuidad, o hay muchos historiadores que observan una continuidad entre las políticas de limpieza de sangre y las dinámicas de exclusión racial, entre comillas, pero sin embargo,
la investigación más reciente todavía no acaba de encontrar un vínculo tan inmediato entre eso y el color de piel. Porque, por ejemplo, nosotros, Chloe Ayrton de nuevo lo ha trabajado, tenemos constancia de esclavos negros clamando ante el Consejo de Indias o ante la Casa de Contratación, en este caso, perdón, que ellos son esclavos, ellos son negros de la casta de los cristianos viejos. Claro. De ellos son negros, pero ellos son cristianos viejos. Ellos tienen la sangre limpia y son negros. Claro. Y vemos a la Casa de Contratación aceptando esto, ¿no? Es decir, que esa relación entre limpieza de sangre y color de piel no es tan inmediata como podríamos pensar y por tanto en estas dinámicas de exclusión étnica, exclusión religiosa, intervienen cuestiones mucho más allá del color de la piel. Es Bueno, decir, eso me parece la increíble, religión, que es una cosa que no es muy conocida y no se habla mucho de ello. Me parece un asunto para tirarnos, hablando de eso, sí, es que bueno, otro o sea, ya te podcast. digo que es una cosa que todavía se está trabajando y tal, y aparte que también es otra cosa que dentro de lo que yo trabajo tampoco es lo que más yo trabajo, porque yo estoy más centrado en dinámicas de mercado y tal, por lo que yo he trabajado, ¿no? Y por obligaciones laborales, digamos, ¿no? Pero sí que Sí, es una sí. cosa fascinante porque es que al final, o sea, se tiende a importar aquí una asociación muy inmediata entre racismo y esclavitud, porque en el mundo anglosajón y en el mundo estadounidense, su corta experiencia esclavista es lo que han visto, Claro. pero realmente esa experiencia en el mundo ibérico Aquí no no tiene aplica. nada En el que mundo ver. ibérico tenemos un montón de formas de exclusión étnica y religiosa que se cruzan, un montón de formas de trabajo dependiente y de trabajo servil que se cruzan, y entonces en ese sentido es muy complicado reducirlo solo a lo negro, ¿no? Es decir, que evidentemente pues cada cual y cada colectivo tendrá que buscar sus genealogías en la historia, que en parte para eso está, pero sin que eso nos nuble la vista tampoco, y sin pensar en la historia negra como algo excepcional. No fue para nada algo excepcional No. la historia negra. La historia negra enlaza con un montón de historias diferentes de exclusión étnica y religiosa, y si se quiere decir racial, porque se diga racial también. O sea, entonces tenemos que poner un poco esto en perspectiva y que luego también, evidentemente, contestando a los discursos reaccionarios que lo niegan. Es decir, sí, España tiene una larga tradición de historiografía que ha trabajado la cuestión de lo negro y de lo africano, y España sí tiene una historia negra con todas las letras. Porque aparte, a mí me parece muy curiosa esta paradoja, ¿no? Que esta gente clama que la población española nunca fue negra, pero luego no dejan de insistir en que territorios coloniales como Cuba o como Guinea o como ese tipo de sitios fueron España. Sitios en los que curiosamente la mayor parte de la población era negra. Porque en Guinea la mayor parte de la población era y es negra. Si Guinea fue España, eso quiere decir que durante un tiempo la población de España en muchos lugares fue negra. Claro. Sí, España tuvo mucha población negra. España no peninsular, pero Cuba en el siglo XIX tuvo Claro. una amplísima población negra. Guinea enteramente era población negra y Guinea formó parte de España porque era una colonia española, ¿no? Y Cuba lo mismo, ¿no? Y ya si nos vamos a épocas previas al siglo XIX, y si nos vamos al periodo que estudiamos nosotros, siglo XVI, XVII y XVIII, los territorios coloniales de la monarquía hispánica estaban plagados de población negra por todos lados, ¿no? Entonces, no sé, reducirlo todo a lo genético, obviando las dinámicas de mestizaje, Claro. obviando que el mestizaje no es solamente biológico, sino que también es cultural, obviando que el impacto de lo negro no es exclusivamente genético, sino que es sobre todo cultural, pues hombre, yo creo que es un reducir el debate a lo absurdo y es, insisto, pues volver a lo de antes, ¿no? Es decir, ignorar y vivir de espaldas en una historiografía que lleva décadas asentada en la historiografía española, ¿no? Es decir, es que se han dedicado muchísimos estudios a estudiar, valga la redundancia, la población negra en España, tanto en las colonias como en la península. Entonces, negar ahora que no, es que en España no hubo población negra y no hay historia negra. Bueno, pues no la habrás leído tú, la historia negra, porque no habrás leído lo que tienes que leer. Pero claro que la hubo y claro que la hay y claro que hay que hacerla. Sí, sí, Pero está claro. volviendo tal, siempre teniendo en cuenta que se contextualiza en un marco que es muy complejo. Yo A ver, quería apuntar que dime, lo dime, que ha Laura. dicho Pablo del tema de la religión, mira, por ejemplo, aparte de esto, yo soy una fanática absoluta de la historia afroamericana, aparte. Me gusta mucho el gospel, canto desde pequeña, estoy muy involucrada en eso, ¿no? Y es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa aquí. Yo, por ejemplo, en los tours, que yo soy guía de turismo, trabajo con normalmente norteamericanos, siempre le digo, oye, mira, es que aquí desde que la persona conseguía la libertad, no existía esa segregación que hay en Estados Unidos. Había una segregación religiosa, porque es lo que dice Pablo, tú tienes que demostrar que eras cristiano viejo, tal, pero que el color de tu piel era algo que no era, digamos que era tan importante como la religión era mucho más, sobre todo al O final sea, del 19, principio del 17, ¿no?
del 19, perdón, 16, principio del 17. Entonces, claro, lo que dice, llevamos 70 años de historiografía sobre la esclavitud negra en concreto. Y aparte, bueno, ya los trabajos de moriscos y demás, y yo tiro para mi tierra y hablo del Departamento de Historia Moderna de Sevilla, ¿no? Y voy a mostrar un libraco. No sé si se ve Ole. porque se va a ver al revés, ¿no? No, no, se ve Este bien, es se ve sobre, bien. ¿se ve? Este es Sí, sobre sí, sí. esclavas, horras y libres, Lo historias de tengo yo también mujeres. aquí, fíjate. Ahí está. Porque mira, el de Edu no lo he conseguido todavía. Es que tenemos un compi, Edu Yo Corona. se lo pedí hace tiempo a Edu, pero No, no, que todavía no no lo tiene. Se mandó. agotó. Es Sí, un sí, chico que hizo sí. una tesis doctoral, doctor, ya, de una tesis cum laude Aquí maravillosa. está Ahí está. uno de los Ay, últimos qué el suerte. último, También uno el de de los Rafael. de Se Rafa y de Manolo, agota. uno de los últimos también, si es que Se historiografía. venden muchísimo. Yo nada más que he El podido grupo de la conseguir el de Universidad de mujeres. Sevilla, o sea, ha trabajado muchísimo y lo trabaja, Muchísimo. y aparte lo trabaja conectándose muchísimo y constantemente con la historiografía más tradicional que lo ha trabajado. Totalmente. O sea, Totalmente. Y además con la gente de Brasil, que trabaja mucho este sí, tema. También tenemos a David Witt, que también tengo el placer de conocerlo, que ha hecho un trabajo magnífico en este sí, libro está. sobre Catalina de los Santos. Ahí está. Entonces, claro, ¿desconocida para quién? Si llevamos 70 años de historiografía, Claro. Claro. Podemos hablar de ¿vale? historiografía ignorada. Ignorada porque Ignorada. Ignorada. ha convenido, porque nos hemos querido parecer a los americanos y después decimos que no queremos Halloween y no queremos baby shower y no hacemos nada más que parecernos a ellos. Y queremos implantar aquí la regla de la gota, ¿no? Eso no existe aquí. O sea, aquí no eres negro porque tu tatarabuelo fuera negro. Vamos a dejarnos aquí de, bueno, Ya. ¿me entendéis, no? Ese tipo Sí, de, sí, sí, sí. dinámicas, ¿no? Y por otro lado, quería comentar una cosita que había salido también recientemente en redes sobre los tours de historia negra donde todo es negro. No, espérate, tampoco todo es negro. Ya. En el flamenco, por ejemplo, se ha forzado también mucho eso, ¿no? La influencia negra que existe, pero no en esa proporción que se dice porque hay flamencólogos que les interesa y otros que no. Entonces ahora entramos también en el tema de la música. Cómo es que hay parte que sí, pero no todo. O sea, se mezcla, es que la música es tan heterogénea, el flamenco es tan mestizo Ujú. que quítale, o sea, el flamenco es judío, es árabe, es castellano, es de Flandes también, si nos ponemos a ver los bailes tradicionales, es negro, evidentemente, es todo. Entonces, pero no todo es negro. Sí, 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 sí. Mi El amigo, ritmo se parece, claro, ya, y también se parece al ritmo utilizado por los chinos que después se hizo el jazz, ¿no? Era decir, ni todo es chino, ni todo es negro. mi amigo Juan Luis Cano, el Claro. componente de Goma Espuma, es muy amigo mío, y él, hemos hecho alguna cosa sobre el origen del flamenco con una charla que él da. Fue cómo él se aficionó al flamenco, es una mezcla de vivencias personales y de historia del flamenco y dice lo mismo que tú, ¿no? Viene de todos los lados, le da mucha importancia a los cantes de ida y vuelta, Claro, a las jotas, que al final hay muchos palos de flamenco que son jotas de botas, la gente sí, que sí, vivió sí. ahí en Cádiz refugiándose de la guerra, en fin, es una historia que trataremos en otro, en otro episodio. Se quedan muchísimas cosas por hablar. Haremos más episodios hablando, pues eso, de una cosa que antes ha apuntado Pablo, decía las colonias, ese debate si eran Uf, colonias o no eran colonias, pero eso, claro, nos da para 10 o 12 capítulos, básicamente. Pero sí que quiero, porque llevamos ya una hora, no sé si os vais a dar cuenta, o sea, es que se nos pasa el tiempo volando. Entonces sí que quiero que terminemos sobre todo con algo que es un poco más, si queréis, metafísico, ¿no? ¿Por qué creéis vamos, yo lo tengo claro, pero quiero oír vuestra opinión? ¿Por qué creéis que de repente este movimiento revisionista de la acción de la Corona de Castilla como máximos impulsores de la conquista de América, este movimiento revisionista por parte de estos historiadores, de estos escritores de novela histórica, en el que de repente sacamos pecho y decimos que lo hicimos todo fenomenal, ¿no? Que aquello fue una Arcadia feliz, que fuimos a evangelizar, a civilizar, que dejamos todo el oro allí. O sea, claro, yo desde mi punto de vista es una arma política de calado, ¿no? De reivindicar la vuelta del imperio y sacar pecho de lo que fuimos, que me parece bien, si yo no quiero decir que me hubiera gustado que todo fuera verdad, pero claro, que habrá que ponerle su punto medio. Tampoco creo que fuéramos el rey Leopoldo en el Congo belga.
Claro, que esa es la historia, no que nos llegamos allí a hacer cacerías de humanos como entonces, ni que fuéramos tan sumamente hipócritas como los ingleses y su conquista del oeste americano, pero claro, de ahí a pensar que éramos una especie de Cruz Roja Internacional, que íbamos a llevar el bien y la sociedad mancomunada a todo el mundo, pues yo creo que hay un abismo, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? Imagino que está, en el punto medio estará un poco la verdad o los hechos. Sí, o sea, a ver, yo, si quieres intervengo yo primero, Laura, si te parece bien. O sea, yo lo primero que subrayaría, para contextualizar, que es Ujú. una cosa que comento todo el rato y que a veces me pongo muy pesado con esto, pero es que creo que es importante, esta corriente revisionista de la que hablas no forma parte de historiografía profesional. Claro. Son gente que no ha pisado un archivo en su vida. Entonces, a mí, lo que opine o deje de opinar sobre estos procesos, alguien que no ha pisado un archivo en su vida, pues como profesional, es decir, o sea, es como cuando se pone a opinar sobre, yo qué sé, sobre combustión química, pues un señor que no ha pisado un laboratorio tampoco nunca. Bueno, si el problema no es, el problema es que ganan el relato, porque están Sí, muy sí, no, por eso presentes. digo, o sea, pero que yo Claro. subrayaría primero esto, es decir, que lo digo porque muchas veces se les legitima, ¿no? O sea, cuando se habla de, bueno, una corriente historiográfica que revisa, no es una corriente historiográfica, o sea, no son historiadores profesionales, son gente que efectivamente tiene una finalidad exclusivamente política y que no parte ni del análisis ni del debate científico ni historiográfico. Y esto es muy grave que nos insista, ¿no? Y que cuando a mí me parece, por ejemplo, pues una vergüenza que para hablar de ciertos temas, pues en la noche en 24 horas, Javier Fortes, que es un periodista al que yo tengo un aprecio impresionante, Ujú. además es de mi tierra, pues que para hablar de ciertos temas lleve a Zunzunegui o lleve al otro, al de la barba, no sé cómo se llama este tío ahora, al Santa Marta del Pozo. Sí, y los presente como interlocutores válidos para hablar de ese tema. No lo son. Igual que un señor con un gorro de papel albal en la cabeza no es un interlocutor válido para hablar sobre el cambio climático. Es decir, hay que saber de lo que se habla y hay que pisar el archivo. Evidentemente, pues todo el mundo puede opinar de todo, pero en base a un conocimiento. Y yo soy el primero que ha hablado aquí en este programa sobre cosas que no son mi especialidad, pero sí son temas que yo pues, he Ujú. tocado, aunque sea transversalmente. Yo insisto en que la esclavitud indígena y los derechos de los indígenas no son mi especialidad, pero son algo que están cerca de mis temas y yo me he encontrado en archivos y situaciones así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entonces eso es lo primero. Y luego, ¿por qué creo que está ganando visibilidad? Pues por lo que tú comentabas, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento general de auge reaccionario para mal, y estamos en un momento en el que las ideas reaccionarias están ganando cada vez más peso por motivos X, es decir, porque tampoco es el punto de esta entrevista ni de este programa ahora hablar del auge reaccionario, pero estamos en un contexto en el que hay un auge reaccionario y por tanto las voces que proyectan hacia el pasado un presente ideal para ellos ganan cada vez más voz. Me Claro. explico, igual no se me entiende muy bien. O Sí, sí, sea, perfectamente. esta gente necesita de un pasado que vaya acorde de los valores que ellos defienden en el presente. Es decir, ellos, Claro. ellos defienden un presente basado en una masculinidad hegemónica X, por ejemplo, en una superioridad racial o étnica o religiosa, del hombre blanco y cristiano, y por tanto necesitan que su pasado a reivindicar haya sido igual. Entonces hablan de esto, y ellos hablan de un pasado, pues eso, un pasado en el que las disidencias sexuales y de género pues no existían, un pasado en el que dominaba la mentalidad y la práctica católica por encima de lo demás, y un pasado en el que todo lo que no fuese eso no existía, y un pasado en el que todas las malas praxis propias de cualquier sociedad condenable pues no existían, no había esclavitud, no había colonialismo y todos éramos los buenísimos, porque ellos necesitan reivindicar ese modelo de pasado que ellos tienen, porque es un pasado que a ellos les sirve para proyectar un presente y un futuro. Entonces, ese es el objetivo suyo. Y claro, a mí me parece muy bien que cada cual tenga sus objetivos políticos X, pero cuando eso confronta con la realidad y con la práctica científica, pues hay que señalarlo. Es decir, a mí me puede parecer muy bien que tú opines que en la sociedad actual pues tenga que dominar el hombre blanco y cristiano. Me parece muy bien que tú lo opines. Ahora bien, si tú vas a utilizar la ciencia, en este caso la ciencia que estudia el pasado, que es la historia, para afirmar eso, yo desde la ciencia que estudia el pasado, Claro. que es la historia, te diré que eso no es así. Que Claro. tú puedes opinar lo que quieras, pero que históricamente no es así. Y que la ciencia lo que te dice es otra cosa. Igual exactamente que en cuestiones pues, más de ciencias naturales, que es un debate que no se tiene, ¿no? Por ejemplo, Claro. o sea, o que tienen menos, ¿no? Es decir, pues
un señor con un gorro de papel albal dice, pues yo estoy en contra de las políticas de cambio climático, no sé qué, no sé cuánto. Pues a mí me parece muy bien que tú opines lo que tú quieras opinar, pero la realidad científica te dice otra cosa. Entonces, en eso estamos nosotros, ¿no? En Claro. contestar desde la ciencia a discursos pues, que vayan en contra de ese tipo de cuestiones básicas, ¿no? Mm. No sé, y que yo tampoco creo en el extremo contrario, que es decir que la ciencia es una cosa política y imparcial. No es así, ni tiene que serlo. Es decir, toda ciencia, sea historia, sean ciencias sociales, sean ciencias naturales, toda historia es parcial y toda historia parte de una subjetividad, porque al fin, o sea, toda historia, toda ciencia parte de la subjetividad, porque al final las preguntas que se hacen en ciencia son preguntas que parten de lo que a ti te interesa, y ahí está operando la subjetividad. Ujú. Y eso no tiene nada de malo. Mientras tú apliques con rigor las metodologías de tu disciplina, está todo bien. Y ese debate, insisto, que no lo tienen en otras disciplinas. Esto lo digo mil veces, una persona en ciencias ambientales o en biología o en química, pues igual te hace un paper en Nature sobre unas enzimas para, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Algo para reducir el impacto del CO2 en la capa de ozono, pues, yo qué sé. Y igual te acaba el paper y te dice que esperamos que estos resultados se traduzcan en políticas públicas que contribuyan a mejorar los niveles de bienestar de la sociedad y no sé qué, un mundo más justo. Y te acaban el paper así y ningún problema. Eso no es una motivación política. Pues claro que es una Claro motivación que lo es, política Claro, y no hay claro. ningún problema. O sea, sí, porque sí. la ciencia tiene que estar para servirnos a nosotros, no nosotros a ella. Es decir, la ciencia tiene que responder a nuestras preocupaciones como sociedad y como individuos. Si a mí me preocupan los esclavos es porque a mí me interesan ciertas cosas de la sociedad actual que hacen que a mí me interesen los esclavos. Y hay un tipo que igual estudia cáncer porque tendrá un caso de cáncer en su familia y le interesará el tema. O sea, ¿cuál es el...? Esto lo dice muy bien Rubén Vega, y ya, perdón, ya acabo. Lo dice muy bien Rubén Vega de la Universidad de Oviedo. ¿Cuál es el punto de estudiar cosas que no nos emocionan y que no nos interesan? Es que ¿para qué? O sea, entonces es normal que lo que estudiamos parta de nuestra subjetividad y de nuestras preocupaciones como individuos y como sociedad. Es que para eso está la ciencia. Mm. La cosa es, a partir de esas preguntas que son subjetivas y que parten de cada cual, hay que aplicar con rigor El la método. metodología de cada Claro. disciplina. Y ya Y está. llevar, Y y eso es lo llevarte que esta chascos. gente, Claro, y llevarse Bueno, chascos. Y eso claro, es lo que esta gente no hace. claro. Y por eso lo criticamos. Esta gente tiene una motivación política. Bien, perfecto. La cuestión es que la están intentando justificar y responder con cuestiones que están completamente al margen de cualquier práctica científica mínimamente rigurosa. Y eso es lo que nosotros criticamos, que están manipulando una disciplina de conocimiento como es la historia con sus propios intereses y están dejándonos mal a los demás, que no es lo que me importa, quedar mal, pues ya ves. O sea, pero que están haciendo quedar mal a la disciplina de la historia y están difundiendo una serie de relatos y discursos que no son ciertos. Y eso es lo que tenemos que señalar nosotros, yo creo. Sí, nada, Laura, imagino que estará de acuerdo. lo ha dicho ya todo Pablo, ¿vale? Y yo solamente digo que, por ejemplo, yo tengo mis creencias, mi ideología, pero eso yo lo dejo en la puerta del archivo. Claro, Porque yo soy feminista y lo que tú quieras, pero si yo voy a un documento y la tía que yo me encuentro es una hija de, yo eso lo voy a contar. Yo no voy a hacer así, lo voy a ocultar. Mm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si yo veo que hay derechos que existían y que hoy no, no voy a decir, no, es que nunca han existido, tenemos que reivindicar. No, es que ya existían. Y Claro, no claro. pasa nada por decir que en la Edad Media existían las cofradas, con A, ¿vale? No pasa nada. No nos quita mérito a las mujeres de hoy día. Decir que antes se permitía y después ya se dejó de permitir. No dejamos de ser menos feministas por admitir que antes se permitían cosas que hoy día no. O bueno, claro. hoy día, en el siglo XX, ¿vale? Que Sí, fue sí. terrible. Y el XIX. Entonces yo creo que, y por otro lado, quiero decir, imaginaos, ¿vale? Imaginaos que vamos a hablar de astronomía en un programa de televisión y llamamos a Aramis Fuster. Claro. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Gracioso Ah, sería, ya está, graciosísimo ¿no? sería el Entonces vamos a programa. ver, Claro, vamos a llamar a un astrónomo, ¿no? O vamos a llamar a un astrólogo. claro. Vamos a ver si diferenciamos relato de datos, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos los de los datos. El relato ya es de otro. Yo también soy novelista. Yo también he escrito novelas. Mm. Y mi novela, cuando hay un vacío, pues yo me invento lo que me da la Te lo gana, pero es inventas, una claro. novela. Yo no hago Es pasar mi una novela novela. por esto. Claro. Sí, sí. Señores, No, no, mi novela no y, son esto. Claro. Esto y de yo, historia. y yo subrayaría lo que comentabais, ¿no? Es así. De llevarse chascos, que de eso va un Claro. poco la ciencia, ¿no? Es decir, a mí también me encantaría, yo qué sé, pues Que te cuadrara encontrarme. todo. Pues yo también, a mí me encanta, o sea, yo soy antirracista y soy comunista y lo que tú quieras. Y a mí me encantaría encontrarme pues que la sociedad del antiguo régimen era un malvado régimen colonial, racista desde el principio y que también se basaba en ideas de racismo científico como en el XIX y ya está.
O sea, sería mucho más fácil explicar las cosas así. Es decir, mira qué malos éramos en el pasado, pues mira qué malos Claro, somos ahora y esto viene de... O sea, me encantaría que fuese así de fácil también, hombre, porque sería mucho más fácil defender mi discurso político, pero no es así. Y a la hora de estudiar este tipo de cuestiones tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, claro, la cuestión del surgimiento del racismo es una cosa muy compleja y no se puede, y depende muchísimo del territorio, no se pueden aplicar los esquemas estadounidenses a los esquemas españoles, o sea, a la realidad española, no se puede vincular tan rápidamente limpieza de sangre con color, con esclavitud, con discriminación racial. O sea, son cosas muy complejas y por tanto nuestra labor como investigadores y como científicos es desentrañar esas complejidades. Es que es eso, yo te Si yo digo, fuese ellos, si yo fuese pues la gente que defiende estos tipos de discurso, pues yo diría, sí, sí, todo mal desde el principio. ¡Hala! Mira qué fácil. claro, Ya mira, está. de hecho, quería decir una cosita. Pablo se dedica a Aragón. Mm, Yo me dedico a efectivamente. Castilla. Sí. O sea, es que en mi tema de investigación, que es la religiosidad laica, no tiene nada que ver una No, beata con una beguina, no, no. ¿vale? Ni Fíjate lo que, o siquiera. de Sevilla, una beata en Sevilla con una beata en Madrid. Y Es ni que siquiera las no. normativas de la esclavitud, por ejemplo, porque Imagínate la esclavitud. O sea, si la, estamos hablando de la, que las la normativas de la religiosidad, esclavitud, o sea, las 7 partidas para el caso de Castilla, pero es que 7 partidas claro, no había en Aragón, claro, y ahora una qué haces, normativa es claro, diferente. para Castilla tienen las 7 partidas, ¿qué haces entonces, ¿cómo vas En a Aragón hablar tienes otra como hay normativa, gente ¿no? que habla, que sabe de todo de historia? No, perdón, si en mi caso yo sé lo mío, poquito, y cuando voy a hablar de otra cosa digo, bueno, mi profe Juan Marchena, mi profe Belmonte, como hay gente que es capaz de hablar de todo desde el Paleolítico Ya, claro, sí, del claro. O sí, sí. sea, oeste. Bueno, yo creo que también vivimos Es en unos tiempos, alucinante. yo veo que la gente lo que intenta es corroborar su sesgo de confirmación, ¿no? Claro, O sea, decir, sí, bueno, claro, 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 yo claro. pienso esto, entonces voy a coger todos los hechos históricos que corroboran lo que yo pienso, sea de izquierdas o de derechas, que en la izquierda también los hay, sí, ¿sabes? Sí, claro, hay de todo, Evidentemente, o hay sea, de vamos, o todo. sea, no, y y bueno, el, este marco del blackness, precisamente claro, quien lo claro, Claro, pues eso explota mal es la izquierda progresista, desgraciadamente. O sea, me hace efectivamente, claro, quedar mal a mí que yo pertenezco a la izquierda progresista, ¿no? claro, claro, claro. Pero Es también que tengo que ese, tirar de las orejas a ellos también. Es que ese es el tema. Esto es una cuestión, no es una cuestión de ideología, sino en lo que se está convirtiendo el debate público, que es en la que yo tengo razón y busco todos los argumentos que me den la razón. Yo os claro. recuerdo, muy gracioso, yo os cuento, a mí me interesa la historia porque yo empecé con los ovnis, claro, y los ovnis me llevó a la historia. Yo Claro, a las leyendo pirámides, ¿no? Claro, claro, eso es. Leyendo a Daniken, leyendo a Graham Claro, Hancock, leyendo a todos claro, estos tipos que de un graffiti en no sé qué sacaban una máquina extraterrestre, que el tipo de Palenque era la prueba irrefutable. Yo con 13 años estaba convencido, vamos, de ahí no me claro, sacaba nadie. Entonces eso me llevó a la historia. Pero eso, cuando ya cumples años y ya eres más mayor, entiendes que es precisamente cómo funciona la mente de la gente que cree tener siempre razón. Que es que tú tienes una teoría que para ti es válida y entonces desechas lo que no entra dentro de ese marco que tú te has creado mental y solamente coges las cosas que tú claro, crees que refutan lo que tú piensas. Y este es el problema. No es una cuestión de ideología, es una cuestión del sesgo de confianza. Lo que pasa es que precisamente en este debate que estábamos planteando, sí es cierto que todos los que mantienen esta serie de pruebas fehacientes históricas según ellos, pues tienen un sesgo, como ha dicho Pablo, pues más reaccionario y es así. Igual claro, que otros tipos de otra ideología, pues mantendrán otra serie de falacias históricas que les convengan claro, para en un ellos. momento dado, Sí, ¿no? sí, sí, no, Al bueno. final es una inmadurez. No, Mira, no, Claro, y que la diferencia es aplastante, te quiero decir, lo que tú sí, sí, sí. comentabas, ¿no? Es decir, que, o sea, que efectivamente buena parte de la izquierda progresista pues hace un uso manipulado y negativo o incorrecto de la historia, pero la norma Ya, es sí, esa sí, que es. O evidentemente, sea, yo lo siento evidentemente. mucho, ¿no? Y Y aquí el hay tema aquellos es que que... además este tema es tan fascinante, quiero decir, yo que soy bueno, mucho más radical incluso, a mí las historias de los conquistadores españoles, la conquista de América y tal, me parecen, como guionista y como director de cine, me parece un tema increíble, fascinante, o sea, digno de contarse, porque además es eso, yo no les juzgo o creo que es lo que debía hacer con el presentismo de ahora, cómo se comportaba Hernán Cortés o lo que sea, pues se comportaban como señores de su tiempo, Sí, que hacían lo que tenían que hacer y ya está, que a nosotros nos parecerá una aberración, pero también me parece una aberración cómo se comporta la gente del siglo XX o del siglo XXI, o sea, eso ya cada uno tiene sus historias, pero sí es verdad que
llevados por esa atracción cuasi cinematográfica y de historiones, pues se montan una arquitectura histórico-ficción que hace que ganen el relato en las redes sobre todo y en los superventas de los libros, ¿no? Sí, Y sí, eso sí. hace que vosotros, desgraciadamente, quedéis en un segundo plano y tengáis que estar ahí pico y pala todos los días diciendo, un momento, que esto no es así. Y es muy importante, es muy Pero yo te voy a importante. decir una cosa, José Manuel. Fijaos una cosa. Y pasa lo mismo en el mundo del turismo, ¿eh? Lo que pasa es que no me voy a meter en ese jardín. Desde que los historiadores divulgan, empiezan los problemas. Claro, Porque antes los historiadores estaban en la academia, estaban eso en es, su despacho. Hoy día somos gente que estamos en las redes sociales. claro, Ya molestamos. claro. Ya yo soy esto y lo otro. Bueno, a mí me llevan 2 semanas que para que os cuento. ¿Para qué os cuento? Yo cada vez que subo una fotito del archivo me quieren matar. Dicen que, bueno, han llegado a decir que yo falsifico el papel. Digo, pero si yo no he hecho una chuleta en mi vida, ni para copiarme. Una vez en química, cuando chica, hice la tabla periódica. Yo me voy a poner a falsificar un legajo. ¿Tú sabes lo que cuesta eso, chiquillo? Que voy a hacer yo la tinta y voy a... Pero vamos a ver qué mundo es este. Entonces, tienen miedo porque están perdiendo el mercado. Y estamos hablando de esto, ¿eh? Sí, Claro. claro, claro. Es que Las al editoriales final, ya llaman a historiadores, ya no llaman a divulgadores. claro, Cuidado con Bueno, eso. depende de qué editoriales, porque al final tú te vas, por Depende. ejemplo, Claro, hay a la algunas Feria de los que... Libros y tal, porque esto ya Sí, hace poco que lo publiqué, ¿no? Y que esperemos que se haya publicado el estudio completo pronto. O sea, te vas a editoriales como la Feria de los Libros, Espasa, claro, todavía Planeta, quedan. y ahí la mayoría de los que escriben no son historiadores. Sí, La sección de Almuzara, por historia, ejemplo. quiero decir, porque evidentemente la sección de novela, pues normal. Pero la sección de Pero sí, historia, sí. la mayoría no son historiadores. pero Y yo bueno, por eso, también o mira sea, el sesgo que tienen esas tres editoriales, claro, o claro, Claro, es sea, que todo el mundo es sabe ya. horrible. Entonces, claro, yo O creo que sea, directamente es el miedo a perder el mercado, que al sí, final el dinero claro, es lo eso último es es lo único que pasta. O sea, existe. es pasta claro. y es interés ideológico también, te quiero decir, Claro, porque, Sí, sí, sí. porque hay las editoriales y las dirige gente que tiene una ideología y por tanto eso también influye, ¿no? O No, sea, desde luego. entonces, no sé, o sea, y hay que aparte, por ejemplo, en el caso de la Feria de los Libros, estamos hablando de una editorial muy, muy potente, que fue una de las que más fortuna amasó en los últimos años y la amasó a base de eso, y a base claro. de publicar a mansalva a gente que no tiene ni idea, o sea, gente que están completamente, que son completamente ajenos a la historiografía profesional, cuya Claro, y también metodológica es nefasta o no existe. Entonces, bueno, o sea, ahí la responsabilidad, buena parte la tienen las editoriales también, claro, obviamente. pero claro, la esfera de los libros ve una oportunidad de negocio, porque al final Sí. está la ideología, pero son muy demónica, al final es Sobre todo al final el lo que dinero. mueve todo, ¿sabes? Yo el otro día tenía un debate así muy acalorado con gente hablando sobre el franquismo y tal, digo, no, no, o sea, olvídate, el 70% es que el golpe, aquí lo que interesaba era la pasta y conservar la pasta, o sea, Sí. olvídate. Bueno, a lo que vamos. Ellos empiezan a ver que tienen un nicho de mercado publicando a Juan Luis Cebrián, a un montón de gente que hacía divulgación para dummies, como digo yo, para gente que no tenemos conocimientos y tal, que son libros fáciles de leer, muy entretenidos y tal. Y dijeron, coño, pues ya está, pues vamos a tirar de esto hasta que el chicle estirarlo todo lo que podamos. Y que bueno, que como compañía privada y tal, pues me parece muy bien, pero claro, cuando eso sustituye a la ciencia, ahí es donde tenemos el problema. Claro, cuando eso sustituye a la Claro. ciencia es donde tenemos el problema. Y Y cuando el Hace problema es empiezan falta que las también, se han reacciones, venido arriba. ¿sabes? El y problema es que cuando se han venido empiezan arriba. las reacciones violentas contra historiadores, porque no estamos hablando de ir en contra de una idea, de una tesis o de algo, no van contra ti, y van contra mí, y llevan dos Claro, semanas dándome a mí y después le darán a otro. pues Y eso, ad es una hominem, que manera se de llama. decir, este es mi terreno, ¿cómo que tú te vas a meter en este terreno? y en No, libros, por ejemplo, la cantidad de críticas, por ejemplo, ¿sabes? Llamando propagandistas y activistas y no sé y qué, claro, insultando directamente, porque activista no es ningún insulto, pero me refiero a insultos más graves a historiadores, pues reconocidos en el mundo académico, pues por tener ciertas opiniones, ¿no? Claro. Y como defienden una idea que a ellos no les gusta, pues los atacan a ellos, Y ¿no? sobre Porque no es todo capaz de atacar la idea, por lo que porque para decíamos atacar estas antes, ideas, porque cuando claro, tú estudias una materia te sueles llevar chascos. sí, claro, Y claro evidentemente. que claro, te llevas. claro, todo lo que haga que te lleves un chasco y no esté dentro de tu esquema que te has hecho para defender tu, tu idea principal, pues te Y, sienta y que mal. critican Claro, a las personas porque no pueden criticar ideas, no tienen Claro, información. Volvemos a lo exactamente, mismo. al Si final es fíjate, ad o hominem. sea, para criticar un postulado historiográfico, tú tienes que haber mamado mucha historiografía, tienes que haber mamado mucho archivo, muchas fuentes, muchas evidencias que te permitan criticar o cuestionar esa idea. Y esa gente no lo hace. Y esta gente no ha pisado archivo,
no ha leído ni se ha relacionado con la historiografía del campo. Es decir, en este sentido, pues claro, o sea, ¿qué crítica a la idea vas a hacer? ¿Qué crítica metodológica historiográfica vas a hacer si no conoces ni la historiografía, ni los métodos, ni las fuentes? Ojo, y yo creo que, por terminar también, que es muy lícito y muy loable que haya gente que se dedique a la divulgación Por y supuesto, Sí, 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 hacer claro, libros, pues igual que hay libros de física para chavales y que entiende todo el mundo y tal, y que eso es perfecto y que en esos libros, lógicamente, no puedes entrar en el detalle, no puedes claro, entrar claro, claro. en matizar todos los puntos en los que hablas. Y eso es lícito y ha existido toda la vida, y que es una aproximación, una iniciación a que después la gente, si quiere, se quede ahí o siga profundizando. Pero eso es una cosa, y claro, otra es que de repente ese divulgador crea que tiene la capacidad de rebatir a 70 años de historiografía, como vosotros decís, sobre la No, clavitud, sobre cualquier tema, ¿no? y Ese que es la el buena problema. divulgación requiere de conocer toda esa historiografía. Yo siempre una cosa que claro, digo, la divulgación no es excusa para la falta de rigor. Es No, no, decir, en tiene que absoluto. estar ahí En y el que divulga bien de verdad, por mucho que no haga referencia a toda esa historiografía, la conoce. la Claro, conoce, si no, no lo Sea, haría, claro, 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 si no, no sería capaz de divulgar bien. O sea, y claro. precisamente esta gente no divulga bien porque no conocen la historiografía. Y, o sea, pero me refiero, libros de divulgación o libros pensados para un público más general, rollo ensayo y así, escritos por historiadores, ha habido siempre. Ujú. Siempre los historiadores profesionales han escrito cosas más para un público general y eso es un formato para mí que es divulgativo. Igual no es tan para dummies, pero sí que desde luego tampoco es un libro 100% universitario y no le falta rigor de ningún tipo, ¿no? Por Ese tipo supuesto, por supuesto. o sea, todos entendemos a qué libros me estoy refiriendo, ¿no? O sea, claro, Sí, sí, sí. no sé, o sea, para mí la divulgación no es, y tenemos ejemplos, ¿no? Y yo por esto, claro, los contrarios dirán que, claro, que esto ya es sesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, Puto Miquel, por mucho que a Puto Miquel lo odien, pues a Puto Miquel lo odian, y por mucho que ahora ya vayan a invalidar mi argumento, porque yo he citado a Puto Miquel es una persona que divulga con un rigor, es decir, porque él se dedica o se dedicó al mundo de la investigación, él es doctor en arqueología, él sabe de lo que habla. Evidentemente, habrá temas en los que pataleará más o menos, lógicamente como todo el mundo, porque él es divulgador y tiene que hablar de todo. Y el especialista es solamente en una cosa. Claro. Pero, a pesar de ciertas bueno, errores concretos que pueda cometer, como podemos cometer todos, todo el mundo, claro, él divulga desde el rigor académico, por mucho que luego él pues se vista como se vista, o se maquille como se maquille, o haga un vídeo más cómico o menos cómico. Lo que es el contenido es un contenido riguroso. O sea, Efectivamente. por Es mucho que el que lo otro formato es la sea... puesta de escena. La otra es la Claro, o puesta sea, y en puto escena, Miguel te hace claro. un vídeo de 10 minutos o de una hora sobre X tema, igual no profundiza tanto en las historiografías, pero si las preguntas las conoce. claro. Y Quería eso es un comentar poco lo una que hay que cosa, aspirar. Pablo, si no te importa, porque esto ¿Eh? sé que no lo van a sacar, ¿vale? El tema de la titulitis, Ah, ¿vale? Yo no soy de historia, yo soy de ya, ya, humanidades, ya. ¿vale? Y yo me he metido después en el doctorado de historia, que estoy en ello, y no quiero acabarlo porque me encanta. Yo por por mi directora yo hubiera acabado ya. Conozco gente en el archivo que no tiene ni la EGB, que son unos investigadores de primera, porque tienen el culo pelado de investigar. Claro. Ya. O sea, también abogo por eso, Ujú. ¿vale? O Y sea, a el ver, trabajo de archivo no requiere que tú tengas que entrar por la puerta diciendo, hola, buenas tardes, soy doctor. No, no, ya, 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 ya. claro, por eso lo digo porque no lo van a sacar. Por eso lo comento, ¿no? No, ya, Porque ya. siempre está Bien el apuntado. debate, ¿no? Bien apuntado. Pero, pero es que es así, digo, vamos a ver, es que esto es un curro. Y aquí hay dos tipos de curro. O te lo pelas en el archivo o te lo pelas leyendo bibliografía. Mm. Aquí no hay más. El relato para Sí, los novelistas. la cosa, o sea, Ya por está. ejemplo, ese es un debate que nosotros tuvimos, mi compañero Sí, Julio y yo, cuando escribimos el artículo que está todavía en proceso de evaluación, entonces tampoco puedo dar muchos más detalles, sobre cuando hablamos de historiadores, ¿a qué nos referimos? Porque claro, claro, es que, o sea, porque el oficio de historiador siempre ha existido, pero nunca ha sido una profesión reglada, claro. y la formación en historia no existía desde hace, o sea, hasta hace Poco. muy relativamente poco. Y en el siglo pasado había muchos investigadores que hacían temas de historia que no tenían formación reglada en historia. Entonces, nosotros la conclusión a la que llegamos es que un historiador lo podemos definir, para mí, como una combinación entre formación y experiencia. Es decir, Ujú. para nosotros el historiador es el que es titulado en alguna disciplina, bien sea historia o una titulación equivalente a historia, y que además se dedique profesionalmente a la investigación en historia. Es decir, en tu caso, tú por mucho que seas licenciada en humanidades, serías historiadora.
claro, porque es licenciada en una disciplina afín a la historia, o que es parte de la historia, y además estás haciendo doctorado en historia. Es decir, tú eres historiador sí, contra sí, las letras. claramente. Y además te dedicas a la investigación en Y historia. Es su decir, ámbito de actuación, de claro, investigación o sea, es en ese. tu caso no hay debate ninguno. Hay, por ejemplo, pues personas que han estudiado una licenciatura X dentro de las humanidades, que luego han hecho el doctorado en historia, o que luego no han hecho el doctorado en historia, pero sí han trabajado en archivos y sí han hecho investigación histórica, perfecto, vale. Esos yo los podría considerar historiadores. Pero claro, hay una, o sea, la titulitis a veces se lleva demasiado al extremo, pero sí que es verdad que hay una línea, o sea, muy evidente, porque muchas veces cuando yo planteo, ostras, esta gente no tiene el título, o esta gente no es historiadora, muchas veces nos pensamos que nos referimos a ese tipo de minucias. Y no, la diferencia es más grande. Es decir, Claro, o sea, estamos hablando de gente que no es historiadora por falta de experiencia y por falta de formación. claro. Es decir, o sea, y gente, sinceramente, a la que la formación tampoco le sería historiadores, porque si tú lo piensas en un archivo, pues ya me dirás. Entonces, por eso Claro. digo, o sea, que efectivamente el tema del título y de cómo definimos más en lo minucioso qué es historiador y qué no, es un debate que da mucho más para largo. Pero creo que en este tema, creo que en este caso, no hay que ir tan fino porque no estamos hablando de gente tan profunda. O Sí, sea, sí, Claro. estamos sí, hablando de algo efectivamente. más sencillo. O sea, de Estamos algo que hablando de gente que hace relato. sí, o Eso Vuelvo sea, a decir lo no es mismo. algo, claro, El no hay que ir tan historiador hace fino. dato, no relato. Sí, o sea, efectivamente. en este Ya caso, por eso está. digo que no hay Pues, que ir tan fino porque ellos mismos tampoco irán tan fino. pues Entonces, hablando de relato, para acabar, y yo que ya os digo que mi campo es el cine, bueno, y otras cosas, pero vamos, la formación que tengo es cinematográfica. Mirad, he encontrado un par de referencias a documentales que no sé si os suenan. Los dos son de televisión española. Uno que se llama En los márgenes del imperio, que no sé si lo conoces, Laura, es un documental sobre la esclavitud en Sevilla Sí, y en lo el que conozco. salen censos, vida cotidiana de esclavos negros en España, y otro que se llama El esclavo de Dios, sobre Juan de Pareja, un esclavo sevillano pintor de Velázquez. También un clarísimo ejemplo de presencia afro. Yo no los he visto, pero voy a intentar recuperarlos para ver qué pasa. También deciros que las obras de ficción en España sobre la América hispana y sobre todos estos temas es prácticamente inexistente. O sea, hay cuatro cosas y mal contadas, precisamente, Ujú. ¿no? Me parece que hemos desaprovechado, bueno, en general la historia de España está muy desaprovechada en el mundo del cine, muchas veces por falta de presupuesto y otras veces por falta de imaginación. Y es una pena porque un país como el nuestro debería de tener, de ser una potencia en ese sentido, ¿no? No hay demasiadas cosas muy potables al respecto. Hay una serie de mi amigo Oscar Jaenada, de Hernán Cortés, que bueno, es así, así, ¿sabes? Hay algunas otras intentos, hay algunos intentos también de cine desde allí, hablando de la conquista española, pero que tampoco son especialmente remarcables. En fin, creo que es una oportunidad perdida de hacer ficción y buena ficción documentada y bien organizada sobre este tema. Desgraciadamente no tenemos. Y lo vamos a dejar aquí porque llevamos más de una hora y media charlando sobre esto. Y al hilo que lo decías del relato y de los datos, mira, antes de que empezáramos estaba revisando, volviendo a ver una película que me gusta mucho de Stanley Kramer que se llama La herencia del viento. Es un famoso caso real, ficcionado también. Un profesor de un estado del sur de Estados Unidos que detuvieron porque no era legal enseñar la evolución humana, la teoría de Darwin. Y entonces hubo un juicio mediático muy famoso en la que a este tipo le encausaron por meter esas ideas científicas en la cabeza de los estudiantes de Tennessee, o no recuerdo dónde. La película es magnífica, con Spencer Tracy, con Jim Kelly, con un director fabuloso, ¿no? Pues fijaos, eso ocurrió en el año 12, me parece, justo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, no parece que en 100 años hayamos pasado de esa casilla del juego de la oca, ¿no? Seguimos todavía teniendo que explicar otra vez los hechos y los datos, ¿no? Bueno, pues así estamos. Y yo os agradezco un montón que hayáis estado aquí, me lo he pasado fenomenal. Espero que hayáis estado a gusto, Sí. y como volveremos y repetiremos con más cosas, pues nada, os digo que hasta luego y que un placer estar con los dos amigos. O sea que todo estupendo.
Amigos, muchísimas gracias, de verdad. Primer episodio, después del piloto de Cuñados de la Historia, lo subimos enseguida ahí en vuestras redes sociales, difúndanlo, denle like, bueno, todas estas cosas que hacen los expertos en redes que yo tampoco lo soy. Así que nada, chao, chao y nada, hasta el siguiente episodio.